Vale, entonces ya pasamos a 16 1/4 de la cola. Venimos a la regla, 1 1/4 a media. Primero ponemos esto a... tenía, y ahora vamos al fondo. Ahí tenía 1/8. Vale, entonces hacemos así, pero todo junto. Primero lo ponemos a 0. Marcamos ahí, vemos el interior que tiene, que es 3/16 y un medio. Vamos a ver cuánto tiene ahí. 5/16 es mucho. 3/16, dejamos así. Y aquí dijimos que tenía un medio. Está 21/32, 9/16. Lo dejamos a 9/16, un poquitito más. Vale, y aquí primero hago todo el canto y después preparo el pivotón, porque lo que hace la tabla es mover todo esto, tanto para el cóncavo como para el pivotón. Entonces primero lo diseñas y después ya le bajas el pivotón, que quiere decir como que estás bajando, subiendo la tabla. Cuando es pivotón la subes, cuando es cóncavo la bajas. Vale, eso ya lo irán entendiendo a medida que entren en el programa, ¿vale? Entonces tenemos a 1 1/2, 1 5/16 y aquí 1 1/4, a 2, a ver, y a 1, 1 7/16, 1 1/2. Hay que bajarle a todo un 16 en todas estas medidas, esta y esta. Vale, entonces primero vamos a arreglar aquí, le bajamos y le quitamos el piquito este que tiene aquí, si lo ven en el otro lado, pues tú mueves y miras aquí. Entonces vamos a reducirlo un poco para poderlo ver mejor. Bajamos 1, queda 1/4, 7/16, 1 5/8 y 1 7/8. Pues se quedó clavado. Vale, pues lo dejamos ahí. Entonces ahora ya vamos a hacer el pivotón. En CTRL en el teclado, clicamos abajo, en el canto y en el de la medida de la parte de arriba del canto. Clicamos en el de abajo y vamos a subirlo para hacer el pivotón. Y ahora vamos a fijarnos en la V esta. Entonces vamos a darle con el teclado hacia arriba, un 16, y ahí tenemos 1/8. Vale, entonces ahora vamos a cuadrar esta línea de aquí. Aquí ahora podemos ampliar un poco para verla mejor. Y ya quitamos los 3 puntos, clicamos fuera, desaparecen. Clicamos aquí abajo, que es donde vamos a trabajarlo, y en este me lo llevo pegadito atrás, que sea el punto de referencia de la línea, y ya la preparo aquí. Perdón. Entonces vengo a Shape 3D en lo de los colores estos, y voy a ver el fondo, a ver cómo está quedando la línea del pivote. Es aquí, hay que arreglar algo.
Entonces ahora vamos a la cola, que nos pedía, lo hacemos ya en el final, y esta ya la podemos quitar de aquí, porque se va a empatar esta línea con esta, vale. Eso también lo hace el programa, para no estar confundiendo que haya a lo mejor una peta o algo de eso. Slice, la quitamos ahora, LT, ok, y venimos aquí a la cola, reducimos, comprobamos que estamos en el hoy. Aquí nos lo dice Slice 1, que es la de aquí, y aquí estábamos a 3/16 un poquito más, porque lo medimos un poquito delante. Entonces lo vamos a poner a 0. Dejamos esto así. Quitamos el... Y ahora venimos aquí, marcamos aquí. A ver. Está a 11.32, vamos bajando, 5.16. Esta no tiene la línea del final, no es muy fina, entonces la vamos a dejar a 5.16. A ver, 2 toquitos más. Y esto yo lo voy a dejar así, que yo lo arreglo ahora cuando empiece a ver el 3D, el final, cómo me va quedando, lo que tengo que ir arreglando de aquí, vale. Entonces lo que voy a hacer ahora es el V-Button, como les había dicho, CTRL, el V-Button no, el V-Button, perdón. Clicamos, medio y arriba, y ahora clicamos aquí abajo y subimos para hacerle el V-Button. Y vamos viendo aquí en la V la medida. Tres 16avos y uno más. Entonces ya venimos aquí y arreglamos esto. Y aquí podemos ir haciendo algo aquí, porque vemos que está muy alto. Sabemos ya que lo va a pedir. Y ya le preparamos esto, vale. Entonces aquí vemos, clicamos fuera y vemos aquí cómo va quedando la tabla. Ven, a medida que voy pasando la línea, déjame ponerlo un poquito más aquí, lo pongo más chiquito para que me coja toda la tabla, vale. Entonces vamos a verlo. Ven cómo va variando, falta la punta que no la hemos trabajado, pero vas viendo ya el trabajo. Se ve aquí lo que vayas pasando con el cursor aquí, el cursor o la línea que produce el cursor. Entonces vamos a 12 de la punta. 12 de la punta tenía una V de un 16avo, un poquito menos. Entonces, como aquí está a 0, como es que lo vemos aquí, solo vamos a ver el interior que hay que marcarle. ¿A cuánto está? A 3/16avos. Y ahí habíamos dicho que era 5 octavos. Lo dejamos a 1,5 por si hay que arreglar algo. Y aquí era 5 octavos. 5 octavos. Y aquí dijimos a 12, a 1,5, 1, un 16. De nuevo el micrófono. Perdonen. Dijimos aquí a 12, a 1,5, perdón, que lo vemos aquí, tenemos aquí 1, 3/16avos y en la libreta teníamos apuntado 1, un 16avo, hay que bajarle.
¿Ves lo que les dije? Que a mí la punta no me gustaba. Esto tampoco, estas medidas tampoco me... 1 3/8 a 2. A 1 3/16, a 1 1/4, hay que subirle. 1 1/16, 1 3/8 está bien. Y 1 1/2 aquí. Y lo voy a dejar así. Entonces ahora CTRL en el teclado, clicamos aquí en el medio y aquí, y ahora clicamos en el de abajo y vamos a hacer el B-button de esta parte, que lo verán de nuevo como les explico aquí en la V. Un 16, lo dejamos así, pegamos este aquí y este lo pegamos aquí también, y lo subimos un poquito para que no nos haga el error. Entonces ya venimos al 3D y comprobamos. Aquí hay algo raro en esta parte, que ahora lo arreglaremos, y en la punta vemos cómo está, que está bien. Está bien copiada, porque no es... a mí no me gusta esta parte. Esta parte a mí no me gusta. La cola sí, la cola es de una Rusty. Esto es de una Rusty de hace como fácil unos 19 años que sacó Rusty unas tablas así con esta cola, trimfin, el mismo culo de pez redondo así, todo muy redondo aquí, y delante de la quilla de adelante tenía una pequeñita, eran quillas, eran como unos timoncitos pequeñitos. Ya la tuvieron y murió en una playa de aquí de Tenerife, en Almáciga, se quedó allí, era de Rubén. Pero como siempre gustó, pero no pidieron más. También era complicado hacerlo de la quillita, poner el taponcito, porque llevaba un taponcito solo para esa quilla. Pero es las novedades. Pero ese culo era de un culo de una Rusty. Y cuando llegó aquí también era esta tabla, es de más o menos de la época esa, un poquito después. Vale. Bueno, está bien, hablamos un poquito de historia. Seguimos, ya tenemos todo esto. Hicimos el cóncavo no, el B-button, todo, y ahora comprobamos aquí, venimos a la otra, aquí, le damos a unas herramientas, quitamos esto y le damos aquí. Y vemos si hay algún error o algo, una peta. Pero ya vas comprobando que ya tienes esto casi preparado. Vale. Volvemos a ponerle todos los parámetros de esto y el otro. Y vamos a arreglar la parte de atrás que dijimos, perdón. Esto de aquí. Esto. Venimos atrás a la última línea y vemos que aquí hay que subirlo un poquito aquí. Venimos a ver si se arregló. Correcto. ¿Vale? Aquí quiere decir que es plano, B-button, y el de aquí, como es de risa, es muy suavito, casi ni lo pronuncio. Vale. Ok. Aquí lo amplías ahora y ves el B-button. Ves la tabla que cae del centro hacia los lados. Vale. Pues bueno.
al medio a ver si hay algo que arreglar. Y ya comprobamos la curva desde atrás, los volúmenes, si hay alguna peta o algo, que no, eso lo vimos en lo de antes, pero aquí vuelves a comprobar y aquí vemos el bibotón. Bajamos la tabla, subimos aquí y lo ven, ¿vale? Lo que queda es después trabajar esta parte que les dije. ¿Vieron todo lo que es trabajar esto? Pues esta parte de aquí hacerlo así como es la tabla puesta, solo hasta esta línea, sin hacer esto, ¿vale? Porque eso ya es más complicado. Ya explicaré yo un día más adelante porque yo no hago ni canales ni todo eso en estos programas, ¿sabes? Porque todo eso depende de la máquina y las máquinas tienen que estar reguladas a la perfección, y siempre cada una tiene unos errores mínimos, unos milímetros mínimos, unas micras, y es mejor después hacerlo al final, ¿vale? Vale, algún día les explicaré todo eso. Bueno, pues entonces tenemos ya la tablita hecha, le damos a salvar y con esto ya acabamos este apartado. Espero que les sirva o les haya servido, y suerte cuando ustedes ya empiecen a hacer sus diseños, porque esto lo puedes practicar, porque puedes descargarlo gratis y empezar a practicar, ver líneas, tal. Lo único que no vas a ver es el Fake 3D, ni vas a poder pasar a una máquina en CNC, ¿vale? A mí me falta esto de CNC, pero ya lo hago ahí en la máquina, ¿ok? Que igual lo hago en la máquina, a ver si allí lo puedo hacer, pero igual se oye el ruido de fondo de la máquina o de algún coche o algo de eso, no sé, porque aquí estoy más a cubierto. Lo intentaré, ¿vale? Sí, lo intentaré para que sea todo completo, pero eso ya será para mañana, porque hoy publicaré la mitad de este, vale. Pues venga, espero que les vaya todo bien, y de nuevo muchas gracias a todos porque estamos subiendo el canal, y nada, espero que si están contentos con esta información, compártanla para gente que ustedes sepan que quiera aprender. Gente que quiera ver algo así no aguanta los vídeos, ¿sabes? Pero el que quiera aprender se dará cuenta que hay mucha información, ¿sabes? El país de los de fuera donde más se quedan, por ahora creo que va siendo Portugal. O sea, Portugal lleva el número 1 en tiempo, no en visitas, sino en tiempo de visualización de los vídeos. O sea, eso quiere decir que los están usando para aprender, ¿sabes? Ok. O también que en otros sitios, por ejemplo Brasil, hay mucha más cantidad de talleres. Entonces solo para ver detalles descubres que se meten más en el flip glass, que son técnicas que son difíciles de conseguir. Pero bueno, ahí está todo, ¿vale? Para no ser más largo el vídeo, hasta el próximo y nada, y suerte. Y muchas gracias por seguir ahí. Venga, hasta ahora.